Hola, ¿qué tal? Soy Javier y os subo un vídeo interesante para saber un poquito sobre la naturaleza, el reino de la abeja y la apicultura. Bueno, en este vídeo os quiero hablar sobre los errores que yo cometí cuando empecé en apicultura, porque he hecho como unos 6 o 7 vídeos, habré hecho sobre los errores que hay que evitar, errores que pueden suceder cuando uno empieza en el mundo de las abejas y en el mundo de la apicultura. Pero yo aquí os quiero comentar los que yo tuve, ¿vale? Una cosa es lo que puede ocurrir, otra cosa es lo que yo tuve. Bien, lo que yo tuve, en primer lugar, fue no asesorarme bien sobre la información de la abeja, en general, ¿vale? Porque hay gente que dice que uno tiene que meterse en el mundo de la abeja y poco a poco vas aprendiendo. Y esto tampoco está mal, pero para poder tomar esta decisión, antes tienes que entender qué es la abeja y sobre todo qué es lo que quieres hacer con esta actividad. Si realmente quieres crecer y vivir de ello, si realmente lo haces porque quieres probar y a ver qué ocurre, o simplemente porque lo tienes como una manera de entretenerte y de no aburrirte. Esto es lo primero que tenéis que tener claro, ¿eh? Si os ponéis abejas. Y esto es lo primero que yo tuve un error. Mi error fue pues que yo no sabía muy bien lo que quería hacer. Si quería tirar para arriba, si lo tenía como entretenimiento o qué. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que la manera de enfocar los problemas y la manera de invertir y la manera de entender ya no es la misma. Porque por un lado dices, sí, quiero dedicarme a esto, ponerme casi 500 colmenas y vivir de ello y ganar pasta. Vale. Pero resulta que por otro lado dices, bueno, de momento empiezo poco a poco y a ver qué pasa. Y claro, como bien digo, pues ya no actúas de la misma manera. Y por lo tanto cometes otra serie de errores que se van acumulando. Lo primero de todo que tenéis que tener claro es que si queréis tener, por ejemplo, si decidís o queréis tener abejas para ir de vez en cuando, pues tampoco hace falta mucho, ¿vale? Pero si queréis crecer, lo primero que tenéis que tener es espacio. Un almacén, una habitación, un lugar donde podáis maniobrar y donde podáis tener claramente las cosas con cierto orden y sobre todo limpias. ¿Por qué? Porque cuando rellenéis los papeles como que tenéis que rellenar anualmente y pongáis que sois profesionales y tenéis más de 150 o 200 colmenas, daros cuenta de que si vais a comercializar esa miel, tendréis que tener un número y tendréis que tener un registro sanitario en el que os van a exigir tener una habitación para la elaboración y el trasiego de las abejas, o sea, de la miel, de manera adecuada. Tenéis que tener una habitación donde haya ventilación. Tenéis que tener en la habitación, por ejemplo, que haya acceso a agua potable, agua dulce, ¿vale? Tenéis que tener también, por ejemplo, pues lo que es el rodapié, por ejemplo, de manera cóncava, ¿vale? Para evitar acumulamiento de polvo o de algún tipo de residuo o suciedad. Y lo van a mirar. O sea, vais a tener una inspección, por regla general, ¿vale? Para saber dónde elaboráis y dónde cogéis la miel y qué pasos seguís con esa miel.
Por eso os digo que tener cuidado y que tenéis que tener claro qué es lo que queréis, ¿vale? Ese sería mi primer error, el error de no tener claro mi orientación o qué es lo que yo quería. Al final, simplemente tengo muy pocas colmenas y lo tengo como de manera, pues, para entretenerme, para aprender y para, pues bueno, coger algo de miel para casa. Esa es mi verdadera finalidad. Otro error, por ejemplo, ya en la parte más, porque os comento la parte técnica, la parte de conocimiento, donde yo entré sin tener nada de conocimiento. Por eso hago estos vídeos, para mostrar algo de conocimiento, de alguna manera dar información, para que la gente que empieza pues pueda agarrarse y pueda tener una idea, al menos algo básica, cosa que yo no tuve. Otro error, por ejemplo, que yo cometí, es, por ejemplo, dar por hecho que yo ya conozco todo, que yo ya sé todo y que todas las acciones que tomo con las abejas y todas las actividades que yo hago con ellas son las correctas y son las que hay que hacer. Y eso no es verdad. Por ejemplo, os pongo como ejemplo, yo puse zumo de abeja, o sea, zumo, perdón, de naranja, ¿vale? Con naranja exprimida y yo pensaba que aquello, pues la abeja lo iba a coger. Y sí, hubo abeja que lo cogió, chupaban del zumo de naranja, pero muchas se enfermaron, ¿vale? Muchas se enfermaron y además, como no se lo comieron rápidamente, digamos que fermentó y se pudrió, ¿eh? Y aquella colmena yo recuerdo que tuvo muchos problemas, ¿vale? Luego hasta que la pude recuperar tardé mucho tiempo y perdí tiempo y dinero. Entonces, mucho cuidado con los rumores, la rumología, mucho cuidado con todas estas ideas que salen por internet, gente que parece que son súper dotados con el tema, y no dejan de ser gente que solo busca pues dar una información que no saben ni siquiera si es verdad y ya está. Entonces, tener cuidado qué canales miráis porque os pueden engañar. Y bueno, estos han sido los errores que yo principalmente cometí, porque luego el resto de los... Hay algún error por ahí más también, pero tampoco tuve muchos porque enseguida me apunté a una ADS y una asociación y bueno, pues en la asociación me fueron guiando de una manera pues bastante profesional y de alguna manera pues fui evitando errores peores. Pero ya os he contado los errores que yo tuve y que se podían haber evitado en cierta manera. Bueno, la cosa es que los tuve, los enmendé como pude y bueno, pues ya ha pasado y eso es lo que yo os quería comentar. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo. Es un vídeo, como veis, de información. Y un abrazo, un saludo y hasta el próximo. Chao.